En nuestro estudio bíblico consideramos el libro de Números en el Antiguo Testamento y analizábamos en nuestro estudio anterior tres porciones de importancia. Primero, las lámparas del candelero; como segundo punto, la consagración de los levitas; y el tiempo del ministerio como tercer punto. Hablaremos un pequeño resumen de cada uno de ellos. Con respecto al candelero, nos llama la atención el sitio que ocupaba, es decir, nada se nos habla en esta porción de la Escritura, aquí en Números, el capítulo 8, el capítulo anterior que estudiamos, nada se nos habla acerca del altar de oro y de la mesa de la proposición. Solo el candelero está delante de nosotros y no como en el capítulo 4 de nuestro libro cuando estudiamos de él, que lo observábamos con todas sus vestiduras. Se nos describe nuevamente aquí desnudo de sus vestiduras de transporte, encendido y no cubierto. Y dentro del relato inspirado está entre las ofrendas de los 12 príncipes y la consagración de los levitas. ¿Por qué nos preguntábamos? ¿Por qué el candelero está entre estos dos relatos de la consagración de las ofrendas de los 12 príncipes y de la consagración de los levitas? Decíamos que solo la luz del santuario es donde brillaba el candelero, y es aquí donde puede verse el verdadero valor de cada cosa y de cada persona. Esto nos habla de la luz de nuestro testimonio y de nuestro alrededor. La luz de mi lámpara jamás debe apagarse. Tenemos aquí entonces el orden moral que ocupa este relato en esta parte de nuestro libro. La verdad que al hablar del candelero, cuya luz debe siempre brillar entre los relatos de la liberalidad de las ofrendas de los jefes príncipes y la consagración de los levitas. Esto nos enseña que toda la liberalidad de mis ofrendas de amor en el Señor y toda obra de servicio en el ministerio del Señor siempre deben ser consideradas a la luz del santuario de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que a la luz de su presencia, a fin de tener un verdadero valor real, toda ofrenda que de corazón de liberalidad yo dé hacia el Señor y todo servicio en ministerio debe ser considerado por el Señor en el valor que el Señor aprecia. Eso es lo que aprendemos entonces, que ante estos dos eventos de la liberalidad de las ofrendas de los 12 príncipes y la consagración de los levitas, encontramos en el capítulo 8 una porción acerca de la luz del candelero. Ahora analizábamos que dentro de la consagración de los levitas, su posición era inmensamente privilegiada, concedida nada más por la gracia de Dios. Observábamos que aparte del ceremonial de los levitas, de lavarse con agua, de rasurarse con navaja completamente, además de las ofrendas de expiación, veíamos que toda la congregación de Israel tenía que estar alrededor de los levitas, los cuales ponían sus manos sobre ellos. Esto nos indicaba tres puntos importantes. Primero, la aceptación de los levitas como ministros de Dios ante la congregación de Israel. Y como segundo punto, teníamos la presentación de ellos como ofrenda de los hijos de Israel ante Dios. Y como tercer punto veíamos en ellos, en esta ceremonia de consagración de los levitas, la comisión de servicio y ministerio a Dios. También en nuestro capítulo 8 nos referíamos a la porción que nos habla acerca del tiempo del ministerio. Y se detallaba allí que primeramente desde los 25 años en adelante hasta los 50 años. Y considerábamos que al decir que los 25 años, el comienzo del ministerio, es un joven adulto. Y esto nos habla de no ocupar neófitos en la obra del Señor. Y la razón, la escritura inspirada nos lo explica, el por qué. Ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el texto 6 reza lo siguiente: no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Es allí la consideración de por qué no se deben ocupar neófitos dentro de la escritura. Es una aclaración espiritual
como también es una orden inspirada por Dios en su palabra. Y como segundo punto, en nuestro capítulo 8, veíamos la consideración del ministerio en la obra del Señor de los levitas hasta los 50 años. Y esto nos hablaba o se refería de la necesidad del ministro de tener todas sus facultades espirituales despiertas. Es decir, un ministro debe tener un discernimiento espiritual. Podemos así expresar con discernimiento y autoridad lo que las sagradas escrituras expresan. Y es así como podemos leer en la palabra inspirada por Dios cuando dice: ténganos los hombres por ministros de Cristo. Al decir ténganos los hombres por ministros de Cristo, se está refiriendo a hombres, ministros con facultades espirituales despiertas, donde este ministro tiene un discernimiento espiritual. Y también la escritura, el término de este texto dice: y dispensadores de los misterios de Dios. Es decir, el ministro no solo debe tener un discernimiento espiritual en Cristo, sino debe ser un dispensador, un descubridor, un escudriñador de los misterios de Dios en la Escritura. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, les invito entonces a seguir considerando y escudriñando los misterios que Dios nos tiene revelado en la Escritura, aquí en el libro de Números, en su capítulo 9. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todo su rito y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua. E hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte, y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y dijeron a aquellos hombres: nosotros somos inmundos por causa de muerte. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad, y oiré qué mandará Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la harán, con cenceñas. No olvide que la palabra cenceñas son esos panes sin levaduras. Entre las 2 tardes la harán con panes sin levaduras, cenceñas, hierbas amargas la comerán. No dejarán de él por la mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros peregrinos y hiciere la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, así la hará. Un mismo rito tendréis, y así el peregrino como el natural de la tierra. Y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre las tiendas del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová sentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían.
Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al dicho de Jehová alojaban y al dicho de Jehová partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado el día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras las nubes se detenían sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel se asentaban acampados y no movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos movían. Al dicho de Jehová asentaban y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. Que el Señor bendiga su palabra. Tres aspectos de importancia encontramos en este maravilloso capítulo 9 del libro de Números que estamos considerando en nuestro estudio bíblico. Primero, la fecha de la Pascua. Como segundo punto encontramos situaciones particulares. Y como tercer punto, como hemos leído en la última porción, la nube que se alzaba y que se detenía sobre el campamento de los israelitas. Consideremos entonces un pequeño análisis acerca de nuestro primer punto, la fecha de la Pascua. Fíjese que en 3 pasajes distintos vemos en las Escrituras la celebración de esta fiesta de redención. Primero la encontramos en Egipto, allá en Éxodo capítulo 12. En segundo punto la encontramos en el desierto, aquí en el capítulo 9 del libro de Números que estamos considerando. Y en la tierra de Canaán la encontramos allá en Josué capítulo 5. En la redención se encuentra la base de todo lo que se relaciona con la historia del pueblo de Israel y con la historia del pueblo de Dios. Ha de ser librado de la servidumbre, de la muerte y de las tinieblas de Egipto, es por la redención. Ha de ser llevado a través de las dificultades y los peligros del desierto, es por el principio de la redención. Ha de marchar a través de las ruinas de los muros amenazadores de Jericó y de conquistar los reyes de Canaán, es por la virtud de la redención. Así, la sangre del Cordero Pascual encontró al Israel de Dios en medio de la profunda degradación del país de Egipto y de él Dios le sacó. Le encontró en el árido desierto y le condujo a través del mismo. Y fue con él a su entrada en la tierra prometida, la tierra de Canaán, y en ella le estableció. En una palabra, fue la sangre del Cordero, encontró al pueblo en Egipto, la sangre del Cordero le acompañó a través del desierto y la sangre del Cordero le estableció en Canaán, la tierra prometida. Este era el bendito fundamento de todos los caminos de Dios, hacia ellos, en ellos y con ellos. La verdad que se trataba del juicio de Dios contra Egipto. La sangre del Cordero los ponía cubiertos de aquel juicio. Si se trataba de las necesidades innumerables del desierto, como lo vemos aquí en el capítulo 9, la sangre del Cordero Pascual era la prenda segura y cierta de una victoria completa y gloriosa. Al momento en que contemplamos a Jehová apareciendo para obrar en favor de su pueblo, en virtud de la sangre del Cordero, todo está infaliblemente garantizado de principio a fin. No obstante, este capítulo nos presenta la Pascua enteramente desde el punto de vista del desierto. Y debido a esto, entonces, se explica lo que dice el texto 6 aquí en el capítulo 9 de nuestro libro que estamos considerando. Mire lo que dice. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Aquí vemos algunos casos particulares o situaciones particulares que encontramos en el desierto.
Se presentaba con esto una dificultad práctica, algo anormal, es decir, una situación de imprevisto, un caso de imprevisión. Es debido a esto la situación fue sometida a Moisés y a Aarón, y es por eso que estos varones inmundos, dice, ¿no es cierto?, por causa de muerto, se acercaron a Moisés y a Aarón, y llegáronse delante de Moisés. ¿Y quién es Moisés? El representante de los derechos de Dios. Y llegáronse delante de Aarón. ¿Y quién es Aarón? El representante de los recursos de la gracia de Dios. Los dos elementos, de los cuales eran ellos la expresión, aparecen como muy importantes para la solución de una dificultad como la que aquí se expresa. La mancilla, es decir, el hecho de estar inmundo algunos, había sido reconocida enteramente de ser inmundos a causa de muertos. Y la pregunta era, ¿debían ser privados en absoluto del santo privilegio de compadecer ante Jehová? ¿Acaso no había algún recurso para estos casos como los que estaban viviendo estas personas que estaban inmundas a causa de muerte? La situación se transforma interesante, a la cual ninguna respuesta se había dado. No tenemos caso semejante en la institución original, allá en el Éxodo 12, cuando se constituyó la Pascua. No había ningún caso como el que se está dando aquí en el desierto, en el capítulo 9 de Números. Aunque encontramos allí en el Éxodo 12 una exposición completa de todos los ritos y de las ceremonias de esta fiesta tan particular de la redención, que es la Pascua. Entonces, esta instrucción era para el desierto. Esta instrucción se había reservado la solución de esta cuestión para el desierto. Y he aquí por qué el relato de todo este negocio está muy a propósito expuesto aquí en el libro de Números. ¿Por qué? Porque el libro de Números es el libro del desierto, es el libro de los viajes del pueblo de Israel a través del desierto. Y es el libro de cómo la gracia de Dios guiará a este pueblo en medio del desierto. Llama la atención que Moisés no tenía la respuesta ante esta pregunta. Y fíjese que no tuvo la pretensión de responder y no tuvo la vergüenza de decir no sé, a pesar de su sabiduría y de todos sus conocimientos, no titubeó en reconocer su ignorancia. Aquí hay una gran lección para nosotros. Dos grandes verdades fundamentales se exponen aquí en la Pascua. Primero, la redención. Segundo, la unidad del pueblo de Dios. Estas dos verdades son invariables. Nada podrá o podría destruirlas. Pueden haber caídas e infidelidades bajo sus variadas formas, pero esas gloriosas verdades de la redención eterna y la perfecta unidad del pueblo de Dios conservan toda su fuerza y todo su valor. Entonces, ante ese punto, en el texto 10, habla Jehová. ¿Y qué dice? Jehová da la respuesta. Cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. Bendita y gloriosa gracia la de Dios. Era en efecto tan urgente para cada miembro de la congregación el celebrar esta fiesta de redención, la fiesta de la Pascua. Y estos, según las instrucciones, como hemos leído en nuestro capítulo 9, de Jehová, debían celebrarla el día 14 del mes segundo. Así la gracia entonces de Dios, la misericordia de Dios, proveyó a los casos inevitables de inmundicia o de ausencia. Fíjese que encontramos algo muy, muy particular donde es Ezequías
obedece este recurso tan especial que Dios da al pueblo de Israel. ¿Ah? Sedequías allá. Mire, en el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, se ve que Ezequías y toda la congregación con él hicieron uso de este recurso. Leamos ese texto. Esto está en Segunda de Crónicas, el capítulo 30, el texto 13 y el texto 15. Dice así la palabra del Señor. Y juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los acimos en el mes segundo, más una vasta reunión. El texto 15 ahora. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. La gracia de Dios puede hacer todo lo necesario en nuestra mayor flaqueza, con tal que la sintamos, es decir, nos pese en el corazón y la confesemos, como estos levitas que celebraron en el mes segundo, a los 14 días del mes, en el tiempo de Sedequías. El pueblo y los levitas la celebraron con vergüenza, la Pascua de redención a Jehová. Pero por otro lado, apreciados hermanos, encontramos otro caso en la Escritura, distinto al que leíamos en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Es el caso de Jeroboam, allá en Primera de Reyes, el capítulo 12. Leamos Primera de Reyes en el capítulo 12, el texto 32. Dice así: entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar, y así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. El primero, Ezequías, en Segunda de Crónicas, usó el recurso otorgado por la gracia de Dios. El segundo, Jeroboam, se guió por su propio antojo. El mes segundo era el permitido por Dios. El mes octavo, que Jeroboam celebró la solemnidad, es decir, la Pascua de Redención, fue inventado por el hombre. ¿Qué lección podemos aprender, apreciados hermanos, de esto? Nos enseña muy claramente que no debemos nunca modificar a nuestro antojo las reglas de las cosas de Dios, a causa de nuestra debilidad o de la caída del pueblo de Dios. Nunca debemos modificar a nuestro antojo la regla de las cosas de Dios, el precepto que encontramos en las Santas Escrituras. A causa, podemos modificarla, a causa de nuestra debilidad, no, mira, si nos parece bien, no. O a causa de la caída del pueblo de Dios, por no tener un discernimiento espiritual. Debemos tener especial cuidado en mantener toda la divina integridad ante una iglesia profesante del día de hoy, que se presenta tan llana y tan simple ante un mundo tan nefasto y tan tecnológico que nos rodea. Y no solo ella, sino que nosotros mismos individualmente muchas veces contribuimos a la ruina de la iglesia. Nos conviene entonces tener una profunda humildad y un espíritu de verdad quebrantado y recordar todas estas cosas, pues la Escritura expresa allá en 2 Timoteo, el capítulo 2, y reza en el texto 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El recuerdo de la condición de la iglesia y de nuestra infidelidad individual nos mantendrá en humildad, mientras que el conocimiento de la regla invariable de Dios y su inefable fidelidad nos apartará del mal que nos circunda y nos mantendrá firme en el sendero de esa separación. Tales son las lecciones, apreciados hermanos, sobre todo en el desierto para los israelitas, pero también son lecciones actuales para nosotros en estos días de tibieza y de relajo en las cosas del Señor. Observemos bien estos hechos. Fíjese que convengamos lo siguiente. Si algún israelita, si alguien hubiese alegado como excusa su contaminación o su ausencia para poder celebrar esta fiesta de redención, es decir, la fiesta de la Pascua, o la hubiere celebrado de un modo diferente a lo ordenado por Dios, hubiese sido expulsado de la congregación. Y al día de hoy corresponde a la expulsión de un creyente de la comunión de los santos por causa de un pecado no juzgado. Y podríamos preguntarnos algo. ¿Y no podemos aplicar hasta cierto punto toda esta enseñanza en relación con la cena del Señor? Sin duda que podemos. Hay un gran provecho a nuestras almas al considerar eso. Existe una relación estrecha entre la redención de la Pascua que celebran los israelitas y la cena del Señor, que en esta dispensación de la gracia celebra la iglesia. La primera, la Pascua de redención, es el tipo y el símbolo. La segunda es la conmemoración de la muerte de Cristo. Leemos en 1 Corintios 5, el texto 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Este es el texto que establece la relación entre la Pascua y la cena del Señor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La Pascua era la conmemoración del rescate de Israel de la esclavitud de Egipto. La cena del Señor es la conmemoración de la redención de la iglesia de la esclavitud del pecado y de Satán. Fíjese, apreciados hermanos, si un israelita hubiese descuidado celebrar la Pascua aún en una sola ocasión, hubiese sido separado de la congregación de Israel. Gran lección solemne para nosotros en el día de hoy. El efecto de la cena del Señor es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, como dice en 1 Corintios 11, el texto 22. Y es un gran privilegio el celebrar la cena del Señor en comunión con la iglesia, en comunión con los santos reunidos en el nombre del Señor. Es un privilegio para el creyente en Cristo. Consideremos ahora nuestro tercer punto. Hablemos algo ahora sobre la nube. Imposible sería concebir un cuadro más admirable de la dependencia absoluta de la dirección divina y de la sumisión ante esta dirección. Fíjese, apreciados hermanos, que allá en el desierto de Sinaí no había una huella de pie humano. Era un desierto grande y terrible, seco, árido, sin caminos, sin huellas. Inútil era, pues, buscar dirección alguna en pos de los que posiblemente habían pasado antes por ahí, si es que pasaron antes por ahí. Los hijos de Israel debían contar enteramente con Dios para cada paso del camino y debían continuamente esperar en Él. Esto sería intolerable para un espíritu no sumiso
o una voluntad no quebrantada. Pero para el alma que conoce y que ama a Dios, que confía y se complace en Él, nada puede ser más que profundamente de bendición, ¿verdad? La pregunta que nos cabe aquí ¿es Dios conocido, amado y se confía en Él? Si es así, el corazón se alegrará en la dependencia más absoluta en Él. Si no, tal dependencia sería algo insoportable. Fíjese, apreciados hermanos, que el hombre no regenerado gusta de llamarse independiente. El hombre no regenerado gusta de hacerse la ilusión de que es libre. El hombre no regenerado gusta de creer que puede hacer lo que le conviene, ir donde quiere, decir lo que le place. Pero ahí hay un ay. El hombre no es libre. El hombre no regenerado no es libre. Es esclavo del Dios de este siglo, Satán. Sí, Satán. Satán mantiene al hombre natural, al no convertido, al impenitente en una terrible esclavitud. El Dios de este siglo gobierna al hombre por medio de sus codicias, de sus pasiones y de sus placeres. Y levanta en los corazones no regenerados deseos que satisfacen enseguida por las cosas que están en este mundo. Y aquel hombre no regenerado, aquel hombre impenitente, se imagina vanamente que es libre porque puede satisfacer todos sus deseos. La verdad es que no hay otra libertad que aquella que Cristo da a sus redimidos. Tal como dice allí el Evangelio de Juan en su capítulo 8. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ved aquí la verdadera libertad. Esa libertad que la nueva naturaleza encuentra andando por el Espíritu y haciendo lo que es agradable a Dios. Tal como sucedía en Israel, así nos sucede a nosotros. Pasamos a través de un desierto infranqueable, un desierto moral en el cual no hay absolutamente un camino. No sabríamos cómo andar y no sabríamos a dónde ir si no tuviésemos esta expresión de las más hermosas, de las más profundas y de las más comprensibles para el creyente cuando leemos en la Escritura que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí la dirección de la divina. ¿Sigues la nube? Entonces significa que sigues a Jesús. Y si sigues a Jesús, tu camino entonces está claramente trazado. He aquí el decreto de la paz y de la feliz comunión. Pero podríamos analizar una cosa pequeña. Si un israelita se hubiese empeñado en hacer un movimiento independiente de Jehová, si un israelita se le hubiese ocurrido marchar cuando la nube estaba en reposo, si un israelita se le hubiera ocurrido detenerse cuando la nube estaba en marcha, fácilmente entonces podemos comprender cuál sería la consecuencia de ese israelita. Esta es una gran lección para nosotros, apreciados hermanos. Una realidad que tiene que ser conocida y aprendida en nuestras vidas y sellada en nuestras almas. Y no vivir un cristianismo como una mera teoría.